Bueno, muy buenos días, chiquisoles, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento me estarán viendo. Bien, buenas, excelentísimas noticias. Ya hemos terminado con la escritura de nuestros cuentos, así que estamos en este proceso de armar la antología. Y justamente en este proceso es que nos damos cuenta que la antología tiene como portador de textos, y cuando hablamos de portador de textos estamos hablando del libro, ¿sí? Del portador justamente. Entonces, como portador de texto tiene una estructura que tenemos que respetar un poco, ¿sí? Cuando hablamos de una estructura, fíjense que cuando nosotros abrimos una antología, nos encontramos con, bueno, las primeras páginas que por lo general tienen los datos de edición, que dice dónde se imprimió, no sé, las empresas que estuvieron a cargo de toda esa parte, cuántos ejemplares se hicieron, qué número de edición es, ¿sí? Y después sigue el prólogo, puede seguir el índice y después todos los cuentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? El prólogo, ¿sí? Primero, antes que nada, eh, antes que nada, tenemos que saber bien qué es un prólogo, ¿sí? Por eso ¿por qué es tan importante, digamos, esta parte en un portador de textos cualquiera, ¿sí? En este caso, el prólogo es un texto que está ubicado al comienzo de un libro, siempre es al comienzo. En él se presenta el tema y la organización de la obra y sirve para introducción a la lectura. Por eso es que siempre está al principio, ¿sí? Si no, si lo ponemos al final, son palabras finales más que un prólogo. En ocasiones lo escribe el propio autor del libro o los autores, en caso de que sea una antología, o lo hace una persona reconocida, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una antología de cuentos, no sé, de María Elena Walsh, que es una escritora muy famosa en nuestro país, lo puede ser que, no sé, el prólogo lo escriba una persona muy conocida que, digamos, se haya sentido muy feliz en su infancia habiendo leído esos cuentos. Entonces, puede ser que la editorial invite a alguien conocido para escribir el prólogo, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, yo les voy a mostrar acá eh, cómo es cada uno de los casos, ¿sí? Después, hay que tener muy en claro que la función del prólogo es presentar al lector la obra que va a leer para captar el interés, ¿sí? Hay muchos lectores que cuando van a la librería se fijan adentro, leen el prólogo y si les interesa, entonces compran el libro, ¿sí? Más allá de la tapa y la contratapa, hay gente que se sienta, se pone a leer el prólogo y recién ahí decide si comprar o no comprar el libro. En caso de que sea un libro que no conoce, ¿sí? Porque hay libros que uno no conoce y que uno los compra. Después, aunque se ubica al comienzo, el prólogo siempre se escribe al final, después de que uno termina de escribir toda la obra o de escribir todos los cuentos que van a estar dentro de la obra, como es en este caso. Se escribe al final, ¿por qué? Porque una vez que nosotros ya tenemos todo el caminito trazado, vamos a poder hacer, digamos, un prólogo en el que sea bien específico y bien direccionado para poder captar la atención del lector, ¿sí? Si no es como un clickbait, ustedes me entienden el lenguaje. Bien, vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. Y les traigo dos ejemplos, dos libros que tengo acá en casa. 16 de Diablos, que es una antología que tiene, como verán, acá abajo dice antología, que lo que tiene son cuentos y poemas que tratan sobre el diablo, ¿sí? Entonces, en el prólogo lo que hace es contar de dónde viene la idea del diablo, cómo fue que fue evolucionando, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, qué pasó cuando entró el catolicismo en la historia, qué tinte se le dio a la figura del diablo, ¿no? Entonces, cómo fue evolucionando todo eso. Y fíjense cómo termina, cuál es la última frase, les leo. Adéntrense en estas páginas sin miedo, pero no bajen la guardia porque con el diablo nunca se sabe. Entonces, fíjense que la persona, cuando yo fui a la librería a comprar este libro, leí el prólogo, me encantó, vi que había algunos poemas y cositas de algunos autores que me gustaban y me lo compré, ¿sí? Pero después de leer el prólogo.
Lo que sí voy a hacer es leerles directamente el prólogo de este otro libro que está acá, que dice Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, para que ustedes más o menos vean la estructura que tiene que tener un prólogo y puedan hacer la actividad que sigue, ¿sí? Dice así: el mundo ha cambiado de como era hace mucho, mucho tiempo, pero algunas pocas cosas continúan prácticamente iguales. Una de ellas es el cielo nocturno. Cuando levantamos la vista hacia él en una noche despejada, estamos viendo lo mismo que veían los pueblos originarios de América Latina en el remoto pasado. Uno de aquellos antiguos habitantes, mientras calentaba sus manos en el fogón junto al cual se sentaba toda la tribu, se preguntó por esos puntos brillantes que flotaban en la piel oscura de la noche. Y entonces se le ocurrió que se trataba de otros fogones, de otras tribus, de donde habría otros como él preguntándose por aquellas luces lejanas. Los primeros hombres y mujeres de lo que hoy es Latinoamérica convivían con este y un sinfín de misterios más, y los mitos y leyendas que ardían en los fogones nocturnos intentaban explicarlos. Los miedos, las esperanzas, los amores y la imaginación de guaraníes, quichés, chilotes, totonacas, charrúas y tantas otras comunidades hicieron de estas historias parte fundamental de su pueblo, incluso llegaban a darle sentido a sus vidas. Hoy sabemos que las estrellas son soles como el nuestro, pero a una distancia tan, pero tan grande que solo alcanzamos a verlas como débiles puntos de luz. Y si lo pensamos bien, ¿es tan distinta esta respuesta a la de aquel antiguo poblador? Si son estrellas, puede que tengan un planeta como la Tierra girando a su alrededor, y en ese planeta puede haber alguien que esté mirando el firmamento que se pregunte por aquellas otras estrellas. Esas son las historias que se cuentan en estas páginas, mitos y leyendas que intentan desentrañar los orígenes de todo, decirnos quiénes somos y dónde estamos, relatos tan lejanos pero tan cercanos al mismo tiempo. Eso es este libro, un fogón de fogones, una estrella alumbrando el cielo de otro mundo. El prólogo lo escribió Guillermo Barrantes, que es uno de los recopiladores, digamos, de las historias que hay en este libro. Si ustedes escucharon con atención, van a saber que acá, en este libro, entonces, va a haber muchas leyendas que cuentan el origen o el motivo, digamos, de algunas creencias de los pueblos originarios de América Latina. Entonces, a mí, perdón, ¿no? Solo a mí, capaz que a alguno de ustedes también, después de haber escuchado ese prólogo, me dan muchas ganas de seguir leyendo qué hay adentro, me da mucha curiosidad. Entonces, esa es la función del prólogo y eso es lo que vamos a hacer. Esto más o menos para que ustedes recuerden, porque yo estoy segura de que ustedes lo saben y que lo conocen, porque no es la primera vez que escriben uno. Pero entre todos vamos a ir tirando algunas ideas para poder escribir el de nuestra antología. Eso era todo por hoy entonces, chiquis, como para saber qué es un prólogo. En las actividades van a saber qué es lo que tienen que ir pensando para compartir en las videollamadas de esta semana. Les mando un beso muy grande y que tengan una excelente semana.